Yo estoy muy contento el día de hoy. Vamos a comenzar una nueva serie. Ya terminamos la serie de Maranata y vamos a comenzar una nueva serie que he titulado Las leyes del reino, ¿ok? Y vamos a estar viendo algunas enseñanzas respecto a esto. Y quisiera el día de hoy para invitarles que voy a estar leyendo 3 pasajes de la palabra del Señor. Así que si usted trae su Biblia, que espero que la traiga, ya sea física, electrónica, en celular, pero traiga siempre una Biblia, amén. Yo sé que aquí nos pone la hermana, pero siempre es tener una Biblia. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 4, versículo 23, a Marcos 1:15 y Hechos 1:1. Ok, la palabra del Señor dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Diga, el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Diga, el reino de los cielos. Marcos capítulo 1, verso 15 dice así, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, voy a leerlo una vez más, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, siempre nosotros cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos del reino, o siempre pensamos, bueno, un día vamos a estar en el reino de Dios, pero ¿por qué la palabra del Señor dice que cuando Jesús vino, Él hablaba del reino que se había acercado? Él está hablando de que el evangelio del reino, está hablando de un reino. ¿Por qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo esto? Y esto es lo que vamos a estar estudiando. Hechos capítulo 1, verso 1, Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Yo quisiera el día de hoy que oráramos, le pidiéramos al Señor para que Él nos vaya guiando y aprendamos a través de su palabra, y que quite toda palabra que por mi cuenta quiera hablar, sea Él siempre hablando. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora. Alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la lectura de tu palabra, y te pedimos, Señor, que tú hables a través de este vaso de barro, que la gloria y la honra sea solamente para ti, que quites toda palabra que quiera yo hablar por mi cuenta, solamente sea tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La predicación de Jesús fue de hablar del reino de los cielos, de hablar del reino de Dios, del evangelio del reino. Y el reino de los cielos hay que aprender de la manera correcta, de lo que nos quiere enseñar, de lo que nos quiere decir. Cuando Jesús viene a ser el rey de tu vida,
tú debes de empezar a vivir dentro del reino. ¿Ok? Jesús viene a nuestra vida y en el reino siempre va a haber un rey, y dentro del reinado también hay leyes, hay reglamentos que se tienen que llevar dentro del reinado. Por ejemplo, nosotros tenemos reglamentos aquí en la iglesia, como iglesia, pero también podemos ver que en el reino de Dios también hay leyes, hay estatutos que Él ha mandado que hagamos, y lo vamos a estar viendo a través de estas semanas. Jesús, para hablar sobre el reino, usó parábolas para que nosotros pudiéramos entender sobre ese reino del cual está hablando. Y hoy vamos a ver sobre dos parábolas para hablar del reino. La primera que veremos es la que tiene que ver con nuestra identidad. ¿Ok? Nosotros estamos en el mundo, vivíamos en un reinado, porque la palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo, el que reina en los corazones de este mundo, o sea, nosotros teníamos antes reino, y ese reino era el reino de las tinieblas. Vivíamos en ese reino, y dentro de ese reino hacíamos pues todo lo que ese reino dice. ¿Y qué dice ese reino? Haz lo que quieras. Y hacíamos miles de cosas incorrectas que trajeron problemas a nuestra vida. Pero después de que nosotros conocemos de Jesús, nosotros venimos a un nuevo reino. Y cuando nosotros estamos en este nuevo reino, debemos de tener identidad dentro de este reino. Identidad, dice el diccionario, que son los rasgos y características que diferencian a un individuo con el resto. O sea, todos nosotros tenemos una identidad. Y como hijos del reino, que es el título de esta enseñanza, como hijos del reino, debemos de encontrar nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad dentro del reino de Dios? Así que vamos a la parábola del trigo con la cizaña. Mateo capítulo 13, verso 24. Dice la palabra del Señor. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos, diga el reino de los cielos, es semejante. Ahora, debemos de entender algo. Mire, Jesús está dando una parábola y está hablando del reino de los cielos que es semejante. Cuando habla que es semejante, y cuando estudiemos esto que vamos a leer, no se está refiriendo al cielo, sino se está refiriendo que el cielo viene a esta tierra. Y eso lo debemos de entender. ¿Cómo que el cielo viene a esta tierra? Bueno, cuando Jesús vino a esta tierra, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús representaba el reino de los cielos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hubo arrepentimiento, hubo sanidades, hubo milagros, hubo prodigios, hubo tantas cosas. Estaba el reino de los cielos. Cuando la palabra del Señor está diciendo que el reino de los cielos se acercaba, es que todas esas cosas se verían. ¿Sí me está siguiendo? Cuando la palabra del Señor está hablando de el trigo y la cizaña, empieza a decir, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Está siguiendo? El reino de los cielos es semejante a esto. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, yo quiero que usted visualice esto. Jesús está hablando aquí en esta tierra, que el reino de los cielos, estando aquí en la tierra, es semejante a lo que vamos a ver. Vuelvo a leerlo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ya tengo hambre, ¿verdad? Ya iba a decir cecina. No. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, la hermana Fer ahí me guardó una imagen, no sé si la puede poner. Ok. ¿Usted puede ver alguna diferencia
Bueno, porque ya sabe aquí. Pero si yo le hubiera puesto esta y le diría, ese es trigo, usted pensaría que es trigo. Porque son iguales. El trigo y la cizaña son iguales. Y qué interesante que, mire, la cizaña es una hierba venenosa que se asemeja al trigo y se obtiene de ella una harina que resulta tóxica. O sea, de igual manera como se hace del trigo una harina, también de la cizaña se puede hacer harina, solamente que la diferencia es que una es tóxica y otra es comestible. Usted no puede distinguir entre cuál es cuál durante el crecimiento del trigo y la cizaña. Nosotros no sabemos mucho sobre sembrar, pero por eso es que traía yo la imagen. Dije, para que veamos, bueno, no le hubiera puesto a lo mejor trigo y cizaña, ya se dieron cuenta, pero si usted ve, son muy semejantes. Ahora, imagínese creciendo el trigo y la cizaña y uno que no sabe, pues puede decir, pues este es trigo. Los agricultores opinan que la cizaña es el trigo falso y que la cizaña es una degeneración del trigo. Por eso es que se parece mucho. Ahora, yo quiero que, ¿por qué estoy explicando esto? Porque la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, o sea, sembró trigo en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Verso 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en los manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Lo que nos dice la parábola, que hasta el momento de la cosecha es cuando se podrá distinguir el trigo con la cizaña. Ahora, si la palabra de Dios comienza a decir que Jesús menciona que el reino de los cielos que está en esta tierra, y usted dirá: ¿cómo? ¿En dónde está el reino de los cielos? Bueno, se lo voy a explicar. Cuando Jesús ascendió, que estuvimos viendo en estas semanas pasadas, Jesús asciende y entonces Él deja su espíritu. Y en la iglesia está el Espíritu de Dios. Entonces la iglesia representa el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Está siguiendo? Entonces, cuando la palabra del Señor está diciendo lo siguiente: que en el reino de los cielos, o sea, en la iglesia, vino el sembrador, sembró buen trigo, sembró buena semilla, pero vino el maligno y ¿qué hizo? Sembró mala semilla. Y empezaron a crecer juntos. Pero después, cuando llegan los siervos y le dicen a su señor que si cortaban la cizaña, le dijo: no, porque si cortan la cizaña, puede que también corten el trigo. Mejor dejen, porque cuando sea la cosecha, van a quitar primero la cizaña, la van a echar al fuego, la van a atar, la echan al fuego, y el trigo va a ser para mis graneros. Mateo capítulo 10, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercando a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él había dicho, le escucharon los discípulos, pero lo escuchó más gente, y los discípulos, ya estando junto con Jesús, le dicen: explícanosla.
Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. A eso vino Jesús. ¿Sabe cuál es la buena semilla? Es la palabra de Dios. Esta es la buena semilla. Como siempre le he dicho, usted puede escuchar mucha música cristiana, usted puede escuchar muchas predicaciones, aún una predicación de este pastor, pero no hay nada mejor que la palabra de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Usted se hace más hijo de Dios cuando lee la palabra de Dios. Entonces dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Lo que nos está diciendo es que en medio de esta sociedad, en medio de este mundo, en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios estableció una iglesia. ¿Me está siguiendo? Y dentro de la iglesia, escuche lo que voy a decir, hay dos tipos de personas. Dígale al que está a su lado, hay dos tipos de personas. El primer tipo de personas, los que verdaderamente buscan a Dios. El segundo tipo de personas, los que solo buscan sembrar cizaña. Y usted dice, ¿eso hay en la iglesia? Pues aquí dice la Biblia, no lo digo yo. Ay, como que esto ya le interesó, ¿verdad? Se quedó callado. La cizaña es gente que está en la iglesia y hacen que la gente caiga, hacen que la gente no venga a la iglesia porque dan un mal testimonio, meten chisme entre los hermanos, hablan mal de la iglesia, aún estando dentro de la iglesia, hablan mal de la alabanza, hablan mal del pastor, hablan mal de los líderes, hablan mal del talento, hablan mal de la proyección, que la ponen tarde los cantos. ¿Qué dice el Señor acerca de la cizaña? ¿Qué dice respecto a la cizaña? ¿Qué se tiene que hacer con la cizaña? Déjala que crezca. Déjala que crezca. Eso es lo que dice. Déjala allí. O sea, no la quites. Yo he estado pensando eso. ¿Por qué el Señor dice, deja que crezca? ¿Que no sería bueno quitarla? Pero dice, es que si la quitas, puedes cortar trigo también. Esto me da a entender que dentro de la familia, dentro de una familia, puede haber alguien que busque del Señor. Y a lo mejor ese que busca del Señor está bien adelante y resulta que hay uno de la familia, no voy a decir si el papá, la mamá, el hijo, no sé quién sea, está nada más, no, y es que a mí no, pero mira, no, y el hermano Abraham que veo canta, y que mire el pastor cómo me cansa, y ay, que se oye muy fuerte, y la hermana que no pone los cantos, y ay, este talento tan feo, yo quisiera que no. Y que dijéramos, no, vamos a reprenderle. Quizá al reprender salga dañado el trigo. ¿Sí me está siguiendo? Entonces el Señor, ¿qué dice? Déjelo allí. Y la segunda pregunta, ¿usted cree que en esta iglesia no hay cizaña? Ay, se quedó callado. Voltea al que está a su lado y diga, ¿seré yo? ¿Usted ha visto gente que da mal testimonio? Ay, ya se quedó callado. La Biblia dice que Dios
dijo, déjenla allí. Pero llegará el día en que Dios enviará a separar a esa gente y arrojará al fuego. El libro de Tito, capítulo 1, verso 16 dice, profesan conocer a Dios, o sea, dicen yo conozco a Dios, hablan de Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, dicen, no, yo conozco al Señor, yo amo al Señor, pero con los hechos, con sus palabras. Gente que, aleluya, y de repente, ay, es que ese hijo de ay, se me chispoteó. No. Eso es lo que tienes en tu boca. Es un mal testimonio. Profesan que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esta cizaña hace que el camino de Dios sea blasfemado. Es por eso que mucha gente dice, no, para ser como tú, no, así estoy bien. Hello, está callado. ¿Sabe que me gusta cuando está callada la iglesia? Siento que está llegando. A veces siento que, amén, amén, amén. Ni a veces nada porque otro dijo amén. Hay gente que habla mal de la iglesia, de los pastores, y simplemente porque alguien de la misma iglesia les habló mal de la iglesia. Y empiezan a hablar. Ahora hay otra parábola, la parábola de la red y los peces. Mateo capítulo 13, verso 47. Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante, diga semejante, a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, diga toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en hornos de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si cuando leemos estas parábolas, simplemente cuando vemos estas dos parábolas, nos damos cuenta que es lo mismo y lo único que cambia es el sujeto, el trigo y los peces. Es la única diferencia. Nuestra identidad ¿cuál es nuestra identidad dentro del reino? ¿Somos trigo o somos cizaña? Podemos parecernos al trigo. Sí, ¿vio la imagen del trigo y la cizaña? Se ven muy parecidos. Y si al trigo, la cizaña la hubiera puesto un poquito más ampliada, parecería que es el trigo. Entonces, esto quiere decir que dentro de la iglesia hay gente que parece cristiana, pero sus obras no son las correctas. La pregunta es, ¿somos trigo o somos cizaña? Lo segundo, lo primero que vemos es la identidad. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? Pregúntese usted, ¿soy o no soy? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Qué me hace ser cristiano? ¿Venir a la iglesia? No. Porque es como dice, no, hay gente que usa la cochera y no mete coches. Mete a lo mejor una bicicleta, no porque metió la bicicleta en la cochera ya es un coche. No porque usted venga a la iglesia ya es cristiano. Si me está siguiendo, tiene que tener una identidad. Lo segundo dentro del reino es la condición en el reino. Mateo capítulo 22, verso 2. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante, diga el reino de los cielos, es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir.
Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Diga malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y otra vez, ¿quiénes estaban en las bodas? Malos y buenos. O sea, porque ¿qué fue lo que dijo el rey? Vayan y traigan a todos. O sea, no hizo acepción. A todos los que quieran venir a la boda, solamente que aquí viene algo. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué hizo? Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Sí me está siguiendo? Como siempre le he dicho respecto a este versículo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Si es que nosotros siempre tomamos eso es para el mundo que no quiere las cosas de Dios. Nos está hablando de la iglesia, que muchos están en la iglesia, pero muy pocos van a ser escogidos. La pregunta es: ¿quién será? El rey representa a Dios. El hijo del rey representa a Jesús. El banquete es el reino de Dios accesible para todos. Todos. Los invitados, bueno, cuando nosotros leemos esta parábola, los invitados era primeramente el pueblo de Israel. Era el escogido. Los judíos tuvieron el privilegio de tener a Jesús entre ellos, escuchar sus enseñanzas, ver sus milagros, ser testigos del sacrificio en la cruz. Y aún así, el pueblo lo rechazó y no aceptaron que Jesús era el Mesías del cual hablaba la palabra de Dios. O sea que el reino era primeramente para ellos. Pero ¿qué pasó? No lo valoraron. No valoraron el mensaje. La Biblia dice que aún mataron a los que enviaron a invitarlos. Y esto habla de los profetas. Mataron a la gente que les decía, les anunciaba que venía uno. Mataron a Jesús. Los criados, ¿quiénes son? Representan a los profetas que Dios envió. Los que llenaron el banquete. Las puertas del reino de Dios están abiertas para todos los que aceptan esta invitación. Usted ya la aceptó. Usted está aquí. Usted viene y alaba al Señor. Esta invitación no era para nosotros, era para el pueblo de Israel, era para los judíos, pero ellos no lo quisieron. Por eso es que la palabra del Señor dice: a los míos vine, a los míos no me recibieron, mas a los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero si usted se da cuenta, los invitados son todos, tanto buenos como malos. Y esta invitación es de seguir a Jesús, de seguir sus enseñanzas, de buscar el reino, de hacer lo que dice el reino, que le vuelvo a repetir, lo vamos a estar viendo en estas semanas. El que no estaba vestido para la boda representa
aquellos que entran o quieren entrar al cielo sin hacer nada, sin prepararse, simplemente por venir a la iglesia, decir yo ya me voy al cielo. Yo siempre he pensado y lo he comentado aquí, imagínense cómo podríamos compararnos con gente que dio su vida por el evangelio. Yo le contaba apenas el día domingo de que fuimos a un museo de la Biblia ahí en Washington, y había una Biblia llena de sangre, pero es una Biblia real y llena de sangre, una persona que murió por proteger la Biblia, si nosotros ni Biblia traemos. Hoy creo que se me quedó mirando feo. ¿Sí me está siguiendo? Si ni siquiera nos esforzamos por estar en la casa de Dios, ¿usted cree que está listo para ir al cielo? A esto quería llegar, creo, porque ya llamé su atención. El que no estaba vestido del traje de boda, simplemente estaba en la boda, estaba en la fiesta, estaba cantando. Es como venía a la iglesia, me sé los cantos, me sé las alabanzas, uy, hasta leo la Biblia, pero no estoy vestido de boda. Apocalipsis 19, 7, 8 dice, gocémonos y Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? O sea, Jesús viene por la esposa que está preparada. ¿Sí me está siguiendo? Yo no sé si recordará lo que le comentaba en las enseñanzas anteriores de que cómo el pueblo judío en el tiempo de Jesús había dos tipos de bodas, y les conté de una boda, de cómo era un tipo de boda. Una de ese tipo de bodas es que venía el novio, se presentaba ante el padre y le traía una gran cantidad de dinero, y que le dije, así debería de ser ahora también, ¿verdad? No, es que eso representaba, decía el padre, si le conviene o no le conviene a mi hija. Era lo que hacía. El padre recibía, no crea que ya se iba a casar, no. La novia también lo veía y, ok, es aceptado. Ni siquiera se daban un beso. No, ahora ya están así. Ya no se sabe si es una persona o dos o tres. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el novio se iba a preparar una casa para que ella viviera. Después de que terminaba, regresaba, pero sin decir qué día regresaba. Si era por una viuda, era el día jueves, y si era por una virgen, regresaba el día miércoles. Pero lo interesante es que regresaba a medianoche. Me equivoqué un poquito después de que dije eso, pero lo que pasaba es que llegaban ellos, el novio, y llegaba a la entrada de la ciudad y tocaban trompetas. Y cuando tocaban trompetas decían, ¡ahí viene el novio! Y por eso es que Jesús contó esa historia de las vírgenes. ¿Por qué? Porque ellos podían entender de lo que estaba hablando. Y cuando llegaron, solamente 5 de ellas estaban listas. Pero eso lo voy a leer un ratito más. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos vestidos para boda? Tenemos que vestir de las obras del reino. Apocalipsis capítulo 22, verso 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. O sea que hay que lavar nuestras ropas de la inmundicia de este mundo. ¿Cómo se está vistiendo usted el día de hoy? ¿Ropas de gala? ¿Ropas de boda? ¿O ropas inmundas? Y no me refiero a lo físico, me refiero al interior.
¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está? Usted puede mostrarse por fuera con un traje muy elegante de gala, pero por dentro tener trapos de inmundicia. La parábola que habla sobre nuestra preparación en el reino es lo tercero. Mateo capítulo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos, diga el reino de los cielos, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora vamos a entender ya la parábola. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, que si nos damos cuenta, las 10 tenían lámparas. Solamente que 5 fueran precavidas y 5 no les interesó. Y hay gente en la iglesia, o sea, está hablando del reino de los cielos, está hablando de la iglesia, esto está hablando de la iglesia. Hay gente en la iglesia que se prepara, que está preparando, y ahorita voy a hablar de esa preparación. Y después dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Está siguiendo? Se está hablando de la iglesia. Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Ya dice, ay, eso lo han dicho desde cuándo, que Jesús viene pronto. Hoy no voy a la iglesia y ese día va a llegar el Señor. ¿Sí me está siguiendo? Hoy no voy a orar y ese día es cuando viene el Señor. Hoy no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Eso es lo que pasó con estas mujeres. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Sí entiende esto? O sea, hay gente que viene a la iglesia, hay gente que va a darse cuenta cuando fue el rapto. Se va a dar cuenta. Y van a venir a llenar la iglesia. Es cuando van a venir a la iglesia y van a estar orando. Ay, Señor, ahora sí, no, y ven a comer. No quiero, estoy en ayuno. ¿Ya para qué? Como lo vimos, ya no hay otra oportunidad. La oportunidad va a ser para el pueblo de Israel, no para los que se queden. Porque estamos bajo la dispensación de la gracia y este es el tiempo para nosotros. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Mucha de ella está cabeceando. Y después ahí dice, y dirán, Señor, Señor, ábrenos. O sea, ten misericordia, pero ya fue el tiempo. Ya hubo el tiempo de la misericordia. Ahorita estamos en el tiempo de la misericordia. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y qué fue lo que pasó? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, no los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y recuerde que la venida del Señor será como en un abrir y cerrar de ojos. Así, abrir y cerrar los ojos ahorita. Así va a ser la venida del Señor. Simplemente desapareceremos. Esta parábola habla de la venida de Jesús por su iglesia. El esposo representa a Jesús. La noche representa los momentos críticos que pasa todo cristiano. Porque cuando llega la noche, cuando está la medianoche,
tristemente, mucha gente deja las cosas del Señor en vez de buscar al Señor. El esposo representa a Jesús. El aceite en la Biblia tiene un significado simbólico y divino. Representa el Espíritu Santo y el accionar que tiene el Espíritu de Dios en la vida de la iglesia. Por ejemplo, Samuel nos muestra que cuando vino el aceite de unción, vino también, que vino sobre Saúl, pasó algo. 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos a David, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. O sea, si usted se da cuenta, algo que nosotros como iglesia debemos de anhelar, el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios dé. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha iglesia no cree en el Espíritu de Dios, estando en la iglesia. Hello. De verdad. Lo dice la palabra del Señor. Y el aceite representa el Espíritu de Dios. Imagínense si una persona no cree en el Espíritu de Dios, si una persona no cree ni siquiera la importancia de estar en la casa de Dios, si una persona no toma en cuenta la importancia de buscar todos los días al Señor, ¿usted cree que podrá estar preparada para ese momento? Entonces hablamos de identidad dentro del reino, de las condiciones dentro del reino, de la preparación espiritual. Debemos de estar preparados espiritualmente todos los días. En cada llamado deberíamos de acercarnos al altar, buscar la presencia del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no se acercan porque han de pensar que estoy mal. Yo siento que la persona que menos se acerca es la que más mal está. De verdad, siempre lo que digo. ¿Por qué? Porque lo viví yo. Por último, actividades en el reino actividad en el reino. Mateo capítulo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos, diga el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Recuerde que estamos hablando del reino de los cielos, y el reino de los cielos, ¿en dónde está? Aquí en la iglesia, aquí en la tierra. ¿En dónde? Dentro de la iglesia. La iglesia representa el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a qué. O sea, Dios le da talentos a todos. Todos los que estamos en este lugar tenemos talento. Nadie puede decir que no tiene talento, porque la Biblia dice que Dios repartió a todos en la iglesia. ¿Ok? A uno le dio 5, sí. A otro le dio menos, pero le dio a final de cuentas. Y dice la palabra del Señor: asimismo el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Diga, negoció. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, o sea, fue a negociar, a trabajar. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Recuerde que está hablando del reino de los cielos, de la iglesia. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué estamos haciendo en el reino? Ya estamos en el reino. ¿Qué estás haciendo? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Diga poco. ¿Qué no le dio mucho? Pero qué interesante, ahorita vamos a explicar eso. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Lo mismo que le dijo al otro: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Algo que nosotros debemos de aprender dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia que representa el reino de Dios, es que nada de lo que tenemos es nuestro, todo es de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Nosotros solamente somos administradores, administramos lo que Dios nos dio. Cuando Jesús venga, nos va a pedir cuentas de lo que nos dio. Nos va a pedir cuentas. Así que vamos a examinar algunas de las excusas más comunes. Es que me da vergüenza. Mire, yo quiero que entendamos algo. Entienda lo que está pasando en esta parábola. El Señor se va lejos, representa a Jesús, se va lejos de Jesús, pero va a regresar y va a pedir cuentas por lo que hicimos con lo que Él nos dio. A todos nos dio talentos, no hay nadie que no tenga talento. Todos tenemos por lo menos uno. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el que tiene uno está anhelando tener los 5 que tiene el otro, en vez de ponerse a trabajar con el 1 que tiene. ¿Sí me está siguiendo? Algunas de las excusas más comunes: es que me da vergüenza. Es una de las excusas más comunes. Y la pregunta sería más bien: ¿qué a Jesús le dio vergüenza? Morir por ti. La Biblia dice que si alguien se avergüenza de Él, también Él se va a avergonzar de nosotros. Otras de las excusas es que no puedo. Muchos se excusan en que no pueden desarrollar determinada área de su vida. Yo quiero decirte en esta hora que Dios fue el que te llamó, y si Dios te llamó, Él te va a capacitar. ¿Sí me está siguiendo? Mire, yo sé de mucha gente en este lugar, y he conocido mucha más gente que no sabía ni siquiera hablar. Les daba miedo hablar. Entre esos estoy yo. Se lo he contado como testimonio. Pero algo que debemos de aprender es que si Dios nos dio algo, hay que desarrollarlo dentro de la iglesia. No hablamos aquí en la iglesia nada, pero ¿qué tal allá en la calle, en el trabajo? Ni los callamos, ¿verdad? Otra de las excusas es que Dios no me ha dado ningún talento. Y esa es una de las excusas más ilógicas, porque la Biblia dice que por lo menos tienes uno.
Otros dicen, es que otros lo hacen mejor que yo, mejor que lo hagan otros. Pero si Dios te dio un talento, ponte a trabajar con los talentos. Porque si usted se da cuenta, hay gente que llega a la iglesia y de repente creció. Y hay mucha gente que dice, y me lo han dicho a mí, oiga pastor, pero si esa persona apenas estaba llegando y mire, ya la están usando. Y la Biblia dice que al que tiene más se le dará más. ¿Por qué? Porque desarrolla su talento, porque lo multiplica. Romanos capítulo 9, verso 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Nunca escondas el talento que Dios te ha dado. Voy a terminar con esto. Y si quiere apoyarme aquí en el teclado. Un día Jesús va a venir por la iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Trabajando? ¿Qué excusas le podremos decir? ¿Qué podremos decir? ¿Habrá alguna excusa que podamos tener? No hace mucho le predicaba yo a usted, hermano, sobre algo que me puse a estudiar sobre la iglesia del primer siglo, de cómo muchos se escondían en las catacumbas para poder reunirse y poder crecer en la palabra del Señor. Muchos de ellos los descubrieron y los llevaban al Coliseo romano y los exponían con sus hijos, con la esposa, con la familia, y les decían, niega a Jesús o si no van a morir tus hijos. Y nosotros nos podemos comparar con esa gente cuando no hemos hecho absolutamente nada. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. En realidad Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. Fue por la misericordia de Dios que Él nos sacó de un reino en que estábamos y nos puso en otro reino. Pero dentro del reino tenemos que tener una nueva identidad. ¿Soy o no soy? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Si Jesús viniera en este momento, ¿qué argumentos tú le podrías decir para que vayas al cielo? ¿Qué argumentos? ¿Qué argumentos? Tendríamos que dar argumentos. ¿Sí me está siguiendo? Usted no podrá decir, no, es que lo que pasa es que mi papá era un predicador. No, eso no es un argumento. No, lo que pasa es que yo iba todos los días a la iglesia, todos los domingos a la iglesia. Ese no es un argumento tampoco. Yo le voy a decir algo, y lo he comentado. Si usted habla de oración, ¿sabía usted que aún los satánicos oran? Y todos los días. A lo mejor oran más que usted. ¿Qué argumentos daríamos? Yo quiero invitarle que se lleve esto en su corazón. ¿Qué preparación espiritual está haciendo para recibir al Rey de la Gloria? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué actividad estás haciendo? ¿Qué trabajo estás haciendo? ¿Estás trabajando para el reino de Dios? Termino con esto. Se dice que del 100% de una iglesia, solamente el 20% trabaja en la iglesia. Los demás solamente vienen, escuchan y se van.
estaremos listos para recibir a Jesús. En lo personal yo ya estoy listo, pero no sé si usted. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, Padre amado, en el nombre de